¿Ves probabilidades para una victoria de Kamala Harris? Sí, veo probabilidades para una victoria de Kamala Harris, pero sobre todo, pero no veo certeza alguna y tengo un miedo, tengo verdaderamente miedo. Fíjate, en 2016 no tenía miedo, en 2020 incluso no tenía miedo. En 2016 la sorpresa fue absolutamente demoledora, ¿no? El triunfo de Donald Trump. Pero ahora sí tengo miedo. Y tengo miedo no porque, no solo por lo que puede hacer Donald Trump en Estados Unidos, de lo que vamos a hablar ahora, sino, y antes de hablar de eso, sino de lo que puede significar el triunfo de Donald Trump a nivel mundial. Yo no creo que haya una conspiración donde toda la derecha esté trabajando vertebradamente y se reúnen en un sótano con capuchas, esta onda, y con cantos gregorianos y una pentagrama de velas en el suelo para ponerse de acuerdo, pero se apoyan del mismo modo en que la izquierda se apoya. No hay nada especialmente siniestro en el hecho mismo de que se vertebren, pero sí en para qué. El embate brutal de la derecha en este momento en contra del gobierno de España, el embate brutal de la derecha en contra del gobierno de Keir Starmer, un gobierno que tiene unos pocos meses apenas en el Reino Unido, la exaltación de gente como Orbán y como Meloni, el giro a la derecha en muchos países de América Latina, está animado sobre todo por el imperio. Lo siento, es el imperio que no te gusta, mira, a mí tampoco, pero es el imperio. Si el imperio se mueve ligerísimamente hacia la izquierda, hacia los servicios sociales, hacia no victimizar a los que ya son víctimas, como es el caso de los inmigrantes, que suelen ser víctimas de una ristra de cuestiones, si se comporta más decentemente, pues, la derecha pierde fuerza y la izquierda gana fuerza, quieras que no, y aunque sea tan distinta la izquierda que yo pueda representar de la que puede representar Joe Biden o Kamala Harris. Pero si gana Donald Trump, va a ser un aliento enorme para una derecha que ya no tiene pudor ni decencia alguna, ¿no? Como llamas comunista, marxista, Pedro Sánchez, cuando dices que ETA está más viva que nunca, que es lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, y quien quiere ser presidenta de gobierno y quiere ser el líder del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, decir ETA está más viva que nunca. No es cierto. No es verdad, es mentira. Pero les da igual mentir, porque encienden los ánimos de su gente. Y esto es lo que está pasando con Donald Trump en este momento. Miren, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, de los Chiefs of Staff, que fue jefe del Estado Mayor Conjunto durante el periodo presidencial de Donald Trump, no después ni antes, dijo que Trump era fascista hasta la médula. Que un generalote que tiene, además, como le ves la cara, el señor tiene una cara de generalote que no con ella, te diga que un sujeto es fascista y la persona más peligrosa de los Estados Unidos hoy en día, da que pensar. Esta organización que se llama Politicum, es un portal, creo que pretende ser algo como un periódico, pero no está impreso, es un portal de política. Se dedicó a analizar 20 mítines de Donald Trump. Y se ha alarmado porque sus mensajes antiinmigrantes, sus mensajes racistas, son cada vez más oscuros. Es decir, el inmigrante, a ojos de Trump, ¿son qué? Mira, Aurora, Colorado, está tomado por bandas venezolanas que violan a las mujeres en la calle. El alcalde de Aurora, que es republicano, y el gobernador de Colorado han tenido que salir a decir que esto no es cierto. Que en Aurora, no, pues el jefe de policía de Aurora salió diciendo, no señor, que no tenemos un problema de bandas y mucho menos venezolanas. En Springfield,
Los inmigrantes haitianos están comiendo los gatitos y los perritos de las buenas personas de Springfield. Ha tenido que salir el alcalde de Springfield y el jefe de policía de Springfield a decir, oiga, no tenemos noticia de tal cosa. De hecho, la señora que creyó que a su gatito se lo habían comido los haitianos y luego lo encontró en el sótano, salió a ofrecer disculpas porque había hecho la acusación. ¿Cómo se hacen estas cosas? A lo imbécil. Ella salió a ver. Bueno, ¿quiénes son los inmigrantes? Para que te funcione una retórica anti-inmigrantes, tiene que ser una retórica que los presente como una amenaza global. Te voy a poner un ejemplo, porque lo mencionaba yo con José Ramón el otro día. Vox vive de atacar a los inmigrantes jóvenes que vienen de países musulmanes. ¿Cuál es la idea? La idea es, mire usted, todos los musulmanes que vienen son delincuentes y terroristas que buscan imponer el califato a través de la yihad para que nos gobierne la Sharia. Y como no queremos eso, que yo tampoco lo quiero, pues para evitarlo hay que echar a todos los inmigrantes de España. El chico que me corta el pelo ahora es marroquí, musulmán. Yo le pregunté, oye, ¿tú quieres el califato? Y dice, ¿por qué crees que estoy aquí? Porque allá las cosas están un poquito pesaditas, ¿no? Y yo soy una persona progresista, normal, común, corriente, tengo mi oficio y me estoy más a gusto en España que en Marruecos. No corresponde al estereotipo, pero si no generas el estereotipo y presentas a los inmigrantes como lo que son, un abanico de gente de lo más diversa, la mayoría de los cuales no son delincuentes, ni mucho menos, pues no te sale el mensaje. ¿Qué ha dicho Donald Trump últimamente? Los países del tercer mundo nos mandan a Estados Unidos a gente que sacan de los psiquiátricos y de las cárceles. Son los peores delincuentes de todo el tercer mundo que son subidos en autobuses. Fíjate esta historia. Son subidos en autobuses por los gobiernos de esos malvados países y nos los mandan para acá. Son gente que tiene problemas psiquiátricos, son delincuentes de lo peor, violadores, asesinos, multiasesinos, torturadores y gente de genes imperfectos. Ya entramos en los genes imperfectos, ya estamos en terreno Adolfo Hitler, con todo el descaro del mundo. Más aún, en una entrevista de esta misma semana, el señor Donald Trump ha dicho que más allá de los inmigrantes que han destruido este país, y todo es Estados Unidos, no lo veo muy destruido, los inmigrantes han destruido este país, pero ellos no son el problema es el enemigo interior. Una extrema izquierda, y tú te imaginas una extrema izquierda, no sé, tipos con camisetas del Che Guevara y fusiles tipo, pues no sé, los Minutemen en los años 60 o los Panteras Negras, ¿no? Que, grupos armados, el ejército simbionés de liberación que en Estados Unidos estuvo activo, con metralletas y robando bancos. Es la extrema izquierda que quiere poner el comunismo. Él le llama extrema izquierda a Kamala Harris. O sea. El enemigo interior es el más peligroso. Una izquierda marxista, extrema, de la que debe hacerse cargo la Guardia Nacional o, si fuera necesario, el Ejército. De pronto está diciendo que van a encarcelar o matar a las personas que él considera de extrema izquierda, como Schiff, el líder de... bueno, me parece que se llama Walter Schiff, el líder demócrata del Senado estadounidense, del Senado de la Cámara de Diputados. Entonces es un político demócrata de medio pelo que tiene posiciones liberales en el sentido estadounidense, no en el sentido europeo, pero que está muy lejos de ser extrema izquierda y mucho más de ser alguien que tenga que ser detenido por el ejército o la Guardia Nacional. Y esto lo dice Donald Trump con toda la frescura y aún así tiene votos. Esto es preocupante, esto me parece enormemente preocupante, porque si esa es la retórica antirracista y anti-oposición que utiliza Donald Trump, y que ahora, si llega al poder, va a poder ejercer tranquilamente porque la Suprema Corte, que él llenó de jueces ultraconservadores, ha dictaminado que lo que haga el presidente en el ejercicio de sus funciones le da total inmunidad, es decir, puede matar a alguien en el ejercicio de sus funciones o mandar matar
agente del Partido Demócrata, si es en ejercicio de sus funciones, no puede ser procesado penalmente. Si Donald Trump llega al poder con estas políticas que está planteando, que son claramente fascistas, además de decir que obviamente ya no será necesario volver a votar una vez que voten por él en esta ocasión, ¿cómo va a reaccionar la derecha, que quiere venir también contra gente como yo? Que seguramente para ellos sería yo de la extremísima izquierda, ¿no? ¿Cómo van a sentirse libres para mentir aún más, para agredir aún más? Porque yo siempre lo digo, el nazismo no empezó abriendo una cámara de gas en Auschwitz-Birkenau. Tampoco empezó gaseando con los camiones que conectaban, los llenaban de fundamentalmente judíos, gitanos, y luego los conectaban al escape del autobús y dejaban andando el motor para que se ahogaran con monóxido de carbono. No empezó así, el nazismo no empezó así. El nazismo empezó diciendo que un grupo humano en concreto, o algunos grupos humanos en concreto, las razas inferiores, las de los genes inadecuados, incorrectos, representaban un peligro para la buena gente y sus familias y sus cenas familiares y su vida tranquila. Así empezó. Y así está empezando ahora. Y como se nos ha olvidado que la democracia nos salva de todas esas cosas, de pronto hay gente que se plantea que quizás la democracia podría cambiarse por otra cosa, pues a ver qué se siente. Porque nunca han vivido bajo una dictadura, y menos aún bajo una dictadura fascista. Entonces sí, me preocupa muchísimo lo que ocurra dentro de 2 semanas y 5 días en las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos.